Vamos a compartir con Fausto Romeo, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas. Tenemos ya casi que en cierres, ¿no? Muy próximo el comienzo de un nuevo año escolar. Incluso ya Maduro anunciaba que no con asistencia de alumnos, pero sí a partir del jueves 16 de septiembre, comienza pues un proceso para ir preparando el espacio, ir preparando el terreno para la incorporación posterior a clases presenciales. La educación privada juega un papel fundamental, sin duda alguna, en el país, y en este caso, Fausto, primero te doy la bienvenida, y en segundo lugar, ubicarnos un poquito en la situación, ¿no? La educación privada, por cierto, a ellos se les suma algunas quejas sobre el tema de cuotas de escolaridad, mensualidades, etcétera, que tenemos, creo que, mucha tela que cortarnos en esta conversación. Sí, gracias, Carlos, gracias por esta invitación. Indudablemente el sistema educativo de Venezuela se ve muy afectado a partir del día lunes 16 de marzo del 2020, cuando se establece el primer día del estado de alarma para el sistema educativo. Nosotros, la educación privada, apostamos a recuperar. O sea, nosotros en ningún momento nos vimos con el cierre de decir vamos a cerrar puertas, se acabó el sistema de la educación y nosotros no vamos a hacer nada. Todo lo contrario, eso fue 2 semanas previas a Semana Santa del año pasado, cuando estábamos culminando el segundo momento, y luego cuando nos llegamos al tercer momento ya teníamos cierto ritmo, cierto conocimiento, empezamos a invertir en tecnología, vimos que era por medio de diversas plataformas que se ofrecen. Ya cuando arrancamos el año escolar 2020-2021, es cuando como nos enfocamos a presentarnos más hacia todo lo que tiene que ver las medidas de bioseguridad. Hicimos un gran esfuerzo para hacerle entender al Ministerio de Educación que era importante que los estudiantes retornaran, así sea de manera parcial, y fue cuando hablan en las orientaciones pedagógicas. Podían venir 1 o 2 veces al mes para estar 45 minutos, 1 hora, 2 horas, y progresivamente. Sí, eso ocurrió, en la educación privada ocurrió por lo menos. Claro, y aquí es donde nosotros tenemos que ver que la deserción, el desánimo de los estudiantes en enero, cuando empieza que ya no quieren ni siquiera estar por vía Zoom o por las diferentes plataformas. Sí, eso cansa. Entonces cansa y es cuando quisimos insistir. El COVID-19 no se acaba el 31 de julio o se acaba el 31 de diciembre, el COVID-19 va a estar por unos cuantos tiempos más. No soy yo de dar el paso de mal augurio, pero entendemos que no solamente es la vacuna la que vaya a solucionar esto, es lo que se desea, la vacuna es lo que nosotros requerimos para esto, pero al fin y al cabo, veamos la salud mental de los estudiantes también, veamos cuánto es la situación que se está viendo crítica, sí, inclusive de niños atentando a su vida por juegos, que si estoy en la casa sin hacer nada empiezo a investigar, sí, y todo terrible, esto. ¿no? Es terrible la parte también de la emocionalidad que está en eso. Entonces es necesario iniciar, es una obligación para nosotros mismos hacerlo. Pero ¿cómo ves? ¿Es adecuado el anuncio de, digamos, darle comienzo formal al año escolar para preparar sobre todo a la parte docente y directiva de los colegios, tanto públicos como privados, para ir luego a esa clase presencial? Hay la otra pregunta, Fausto, las condiciones reales, objetivas y tangibles para sencillamente comenzar clases presenciales bajo el esquema de 7+7. Es necesario el reglamento de educación lo dice claramente, que es el primer día de la segunda quincena de septiembre cuando se inician todas las actividades, y es cuando se arranca y necesitan hacerse esa formación, evaluación. Yo diría que estudiantes inclusive debería estar en la última semana de septiembre o el primer día de octubre, comenzar ya con un periodo de nivelación, de ver cómo estamos. O sea, jóvenes que estaban en 5º grado cuando nos fuimos por la pandemia y están regresando a primer año de bachillerato, donde vas a tener 11, 12 profesores, o inclusive aquellos que se van a graduar ahora y que estaban en un tercer año y pasaron un año fuera del sistema educativo. Y lo otro es que la preparación, realmente hay muchas cosas que se requieren para esto, no solamente el gel antibacterial, el alcohol, el uso de tapabocas y todas las recomendaciones que ustedes siempre hacen al cierre del programa. Aquí hay mucho más, que también es el transporte, la gasolina, claro, cómo me desplazo, cuántos maestros quedan. No, y lo medular, la vacunación. Y la vacunación también que se está haciendo, se está impulsando, que consideramos que lo están llevando bien. Por ejemplo, en Nueva Esparta el 100% de nuestros trabajadores, docentes y personal que trabajan en nuestros colegios están vacunados. En Carabobo un 50%, en Caracas se está iniciando un proceso que creo que va por un 30%. Es decir, el compendio general para vacunar al 16 de septiembre seguramente podrá estar en un número superior,
pero aquí hay otros elementos, no podemos volver a las clases a la normalidad como anteriormente, que era de las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, como lo hacíamos nosotros en años anteriores. Ahora, ¿cómo hacer, cómo organizarse? Porque se me ocurre comentar esto. Cada colegio tiene su propia realidad. Me refiero a la educación privada, también la educación pública, en efecto, pero como estamos hablando de la educación privada, cada colegio tiene su realidad y tendrá que adaptarse, ¿no?, a cada circunstancia en cuanto a horarios, cuántas veces va a funcionar el 7+7 o van 2 o 3 veces a la semana, en fin, siguen las clases paralelamente a través de internet, del Zoom, todo eso es parte de la logística, ¿no? Nosotros estamos planteándonos, de hecho así lo hemos considerado, vamos a trabajar de un sistema híbrido, es decir, no va a ser de carácter obligatorio, aquí tenemos que enviarle el mensaje claramente a los padres representantes, no es obligatorio que tenga que asistir tu hijo, si tú consideras que no quieres llevarlo, por lo tanto vamos a tener que trabajar la parte también a distancia, o sea, las plataformas que estamos utilizando actualmente, de hecho muchos de nuestros colegios que han hecho, grabar toda la programación que se tenía durante las clases en el primer momento o todo el año escolar que tuvimos y se puede tal vez editar o actualizar un poco para seguirla montando para el nuevo año escolar que se va realizando. Es necesario entenderse que nosotros estamos pidiendo toda la semana, no una semana sí, una semana no un 7+7, porque al fin y al cabo no es que vamos a arrancar el 100%. ¿Qué sucedió en México? En México arrancaron las clases la semana pasada al 100% y bueno, ya se están viendo resultados negativos. Nosotros consideramos que debe haber una progresividad. Es un planteamiento que hemos dejado al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación está al tanto de nuestra propuesta que debe ser totalmente descentralizada. Cada colegio debe desarrollar, diseñar su propio protocolo. Eso te iba a comentar, por cierto, mencionaste México, vi también que en México surgió un planteamiento bien interesante, porque, por ejemplo, los padres deciden si quieren enviar a sus hijos o no a la clase presencial. Tampoco es que la clase presencial necesariamente tiene que ser todos los días, pero fíjate, ellos han instalado una logística, se han organizado con pantallas en el estudio y tú puedes intercambiar, tú puedes interconectar, es decir, con los muchachos que están, tus compañeros en la clase, tu profesor que está allí y yo estoy en mi casa también, o sea, pues hay una interacción en ese sentido. ¿Pudiera prepararse algo así aquí también? Totalmente, y eso significa inversión, y eso significa costo, y eso significa que hay que darle nuevos elementos para poder seguir adelante y que nosotros tenemos que prepararnos y estamos preparados para eso. Y entonces, bueno, ya te diré cómo va a ser el protocolo que hemos presentado para que nosotros podamos diversificar todo lo que tenemos como el planteamiento que tenemos. Bueno, vamos a hacer una pausa y al retorno entonces nos explicas un poquito lo del protocolo para educación privada. Conversamos con Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas. Seguimos compartiendo con Fausto Romeo. Nos hablaba, Fausto, del protocolo para el inicio entonces del año escolar en la educación privada. Bueno, entonces nosotros lo hemos planteado que tiene que ser descentralizada, debe ser diversificada, no es el mismo protocolo que vamos a implementar a los de bachillerato como el de primaria y el de preescolar. Por cierto, preescolar es necesario que se incorpore también, porque ya he escuchado por allí que no hace falta que se incorpore preescolar. La esencia fundamental de crecimiento del ser humano comienza precisamente de los 0 años hasta los 7 años, y se entiende que la escuela es la que va orientando en esto. Luego decimos que tiene que ser escalonado y progresivo, o sea, por ejemplo, yo tengo un salón que tiene capacidad para 40 estudiantes, pero en este momento tengo inscrito 20 nada más, bueno, ese salón tiene el distanciamiento suficiente de 1,50 m que establece la Organización Mundial de la Salud. Pero hay otros salones que a lo mejor tienen capacidad para 30 y es muy ajustada, bueno, entonces hay que aplicar un porcentaje, un 50%, un 40%. Pedimos que tiene que ser 2 o 3 días a la semana la asistencia durante 3 o 4 horas. Entonces, si hay un escalonamiento de esto, por eso vamos a ir viendo progresivamente, posiblemente la primera semana comencemos clase y la siguiente semana evaluamos, pues podemos aplicar eso. Hay que hacerlo. Pero ya la siguiente cuarta, quinta, sexta semana tiene que seguirse avanzando, tiene que seguirse dando, no podemos aplicar aquello de un 7+7 solamente sin ningún tipo de estudio que se venga a plantear. Entonces, la progresividad y el escalonamiento que se vaya dando es lo que nosotros, cada institución vaya evaluando. Y llegar al caso, aquí hay 335 municipios y hay municipios donde no ha llegado ni siquiera un resfriado común. Las escuelas rurales, el 40% de las instituciones educativas de Venezuela están en escuelas en sectores rurales. Las escuelas granjas, las escuelas agrícolas, todas esas escuelas, se está perdiendo toda esa producción, todo eso que se está elaborando allí. Estamos hablando del sector público como también del sector privado. Entonces nosotros no podemos hacer un decreto de decir, cerrada todas las instituciones educativas de Venezuela, abiertas las instituciones educativas, cuando eso debería manejarse
a nivel de la zona educativa o del circuito escolar o inclusive focalizado por cada institución. No hay que tener flexibilidad en ese sentido, no puede ser tan estricto y riguroso el protocolo tampoco. Tampoco, exactamente. Y aquí es donde el Comité de Seguridad, de Salud, o sea, un protocolo que sea diseñado por la institución, por el cuerpo directivo, discutido con los padres representantes, con los maestros, con el trabajador, con los docentes, escucharse todo y establecerse un mecanismo que debe ser de tal manera que tenga la garantía de la seguridad, sin ningún tipo de obligación. Nosotros no podemos establecernos de que los padres tengan que estar en la obligación de asistirlo, por lo tanto tenemos que darle también las horas para poder mantener las clases a distancia con la plataforma que estemos utilizando. Fíjate, voy a otro tema en aras del tiempo, Fausto. Hubo una reunión esta semana con la Defensoría del Pueblo, en fin, la participación del Zoom, de factores de la educación privada, ustedes, en fin, sobre el tema de las cuotas de escolaridad. Hay una serie de denuncias que dice la Defensoría del Pueblo que está canalizando sobre cierta exageración o desmesura en el cobro de mensualidades. ¿Qué hay allí en el fondo de todo esto? Mira, ahí yo no entiendo por qué cada día más salen nuevos personas que están involucrándose en algo que está establecido claramente en el Estado docente, la Ley Orgánica de Educación, donde dice que el Ministerio de Educación que tiene competencia en materia de controlar todo lo que sea matrícula y mensualidad. También está la ley de precios justos que lo establece el Ministerio de Comercio y ellos quisieron involucrarse. Cuando estuvo el profesor Aristóbulo de ministro, dijo, bueno, vamos a involucrarlo a ellos porque ellos son los que pueden fiscalizar y hacerlo y nosotros supervisamos. Estuvimos de acuerdo. En Venezuela tenemos 3 asociaciones de instituciones educativas y constantemente estamos en permanentes conversaciones con los ministros de Educación que han estado, en los últimos 6 ministros de Educación que han estado allí. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que ver? Ahora viene la Asamblea Nacional, que es hacer una solicitud a la Defensoría del Pueblo, asistimos muy amablemente, le expusimos nuestros planteamientos. Cuando una asamblea está conformada, y lo dice el reglamento, no lo decimos nosotros, y está participando el 51% de los padres representantes, y donde es aprobada una cuota de escolaridad con el 70, 80%, y esto no quiere decir porque puede estar aprobada por el 40%, porque si hay 2 o 3 propuestas, se diversifica cada una de votación. O sea, si la mayoría aprobó una cuota de escolaridad, y hay una minoría que está desconforme, bueno, creo que lo más importante que puede hacer es ir directamente al director, a la directiva del cuerpo del colegio, hacer sus planteamientos, si necesita una beca, si necesita una ayuda, o inclusive una orientación para buscar hacia otra institución educativa, porque al fin y al cabo la gratuidad de la enseñanza lo establece la Constitución, es el Estado venezolano. Igual como el 104 y 106 de la Constitución que habla de la educación privada para garantizar también un apéndice, una ayuda que le podemos dar al Estado. Entonces aquí no es un tema solamente de que de 4.000 instituciones educativas que hay en Venezuela, tal vez tiene unas denuncias unos 200, y en la Viña del Señor todo sí, también lo no es que esto. ocurre puede ser también, Fausto, que bueno, hay gente insatisfecha, gente que no está conforme con lo que decidió una asamblea de padres y representantes, no lo plantea de la forma como tú lo dices, sino que se va directamente, bueno, a hacer una denuncia en la Defensoría del Pueblo, o ante un diputado, o ante el ministerio, no sé, en fin. Es que siempre están buscando, mire, y te digo algo, Carlos, hasta 5 casos hemos visto nosotros en el Tribunal Supremo de Justicia de demanda que han llevado del colegio al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo ha dado el favor al visto bueno al colegio. Colegios que están cerrando. ¿Cuántos colegios han cerrado ya por esta situación crítica de la economía del país para que haya afectado a los colegios también? Entonces nosotros... ¿Cuántos han cerrado, por cierto? Curioso. Mira, yo creo que no menos de 400 colegios han cerrado en los últimos 2 años. Cuidado si no vamos... 400 instituciones de educación privada, exactamente. Porque al fin y al cabo nosotros eso también está afectando cuántos estudiantes dejan, cuánto mano de obra te deja en el país. Entonces la Defensoría del Pueblo también puede enfocarse más bien cuánto maestro hace falta en Venezuela, porque el sector de la educación pública con un sueldo que se le está dando, inclusive que acaban de hacer un ajuste el 1 de agosto, oye, mi solidaridad con estos maestros que trabajan por 10, 15, 20 dólares. Yo creo que tiene que verse un sueldo acorde como lo que estemos pagando nosotros en el sector privado. Pero ya inclusive el sueldo que nosotros pagábamos el año escolar pasado no es el mismo que nosotros podemos ir avanzando para el siguiente año. Entonces, esta es una economía que tampoco podemos ir hacia la especulación, y estamos de acuerdo con las palabras que dijo el defensor educativo, el defensor del pueblo, perdón, pero que nosotros también tenemos que ser, permítanos trabajar, déjennos hacer nuestro trabajo como estamos desarrollando, porque al fin y al cabo la educación privada es el que ha dado el impulso
para Venezuela durante la pandemia. Bueno, y está preparada para iniciar el nuevo año escolar. Y estamos preparados, totalmente preparados. Desde el día 16 de septiembre estamos abriendo las puertas de todos nuestros colegios. Los invito a todos los padres y representantes que se hagan partícipes conjuntamente con los colegios y que los colegios también sean afiliados a nuestras asociaciones para darles una buena orientación. Mira, una última pregunta, breve respuesta, porque ya culminamos, Fausto. El nivel de deserción, ¿cuánta gente incluso se ha trasladado? Porque leía una reciente investigación donde se había, bueno, mudado mucha gente del sector privado al sector público por un tema... Del sector privado al sector público siempre se mueve un 15, un 20% y después el público al privado. Indudablemente durante la pandemia no se ha movido del público al privado, pero sí muchos han aprovechado, han dicho, bueno, me voy al público de tal manera, si no voy a estar recibiendo clases, que es un error, que no es lo mismo. O sea, la cuota no es por estar sentado en un pupitre, sino por el servicio que yo estoy ofreciendo y por el proyecto educativo. O sea, enfóquense bien en lo que significa el proyecto educativo de donde está la escuela de su hijo y verán cuál va a ser el resultado. Muy bien, Fausto, muchas gracias por toda esta información. Estaremos pendientes y renovando una invitación para una próxima oportunidad. Una pausa, al retorno, arte y espectáculos en lo actual.